Yo me encontraba en el muelle, con mis maletas junto a mis pies, bloqueador bien untado y lentes de sol listos para disfrutar las vacaciones que tanto había imaginado con mi hijo y su esposa, o al menos eso creí hasta que, de golpe, recibió un mensaje en su celular. «Mamá, ha habido un cambio de planes. Tú no vas al crucero, llevaremos solo a la familia». En ese instante, sentí que el pecho se me helaba. Antes de seguir, checa si ya estás suscrito al canal Historias del Regreso y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Aún puedo recordar cómo olía aquella mañana de salida. El puerto de Veracruz estaba a reventar de turistas emocionados, cargando maletas y sonrisas, y yo también estaba feliz esperando ese viaje familiar que llevábamos meses organizando. A mis 62 años, sería mi primera experiencia en un barco, un sueño humilde por fin, a punto de cumplirse después de tantos sacrificios. Llevaba mi bloqueador guardado en el bolso, mi sombrero nuevo de playa y 3 vestidos que compré para las cenas elegantes, la ilusión de una mujer sencilla que por fin disfrutaría algo para ella. Mi hijo Rafael venía retrasado, cosa que ya se había vuelto costumbre. Desde que se casó con Patricia, la puntualidad dejó de existir. Me senté en una banca cerca del abordaje mirando a las familias que llegaban abrazadas y felices, como creí que seríamos nosotros, cuando mi celular vibró con un mensaje de Rafael. «Mamá, ha habido un cambio de planes. No vendrás con nosotros en el crucero. Patricia prefiere que sea solo la familia. Te explicamos mejor cuando volvamos». Leí esas palabras una y otra vez sin poder creerlo, aunque mi corazón ya entendía. Alcé la mirada, y ahí estaban, en la parte alta del barco, Rafael, Patricia y mis nietos Mateo y Julia. No se dieron cuenta de que los miraba, o tal vez sí, y decidieron ignorarlo. Patricia sonreía peinándose el cabello mientras señalaba algo a los niños. Mi hijo revisaba su celular seguramente esperando mi confirmación de lectura. Solo la familia, como si yo que fuera, una desconocida, alguien de sobra, olvidando que fui yo quien lo crió sola, trabajó doble turno para darle estudios buenos, y lo abrazó cada vez que lloraba después de un partido perdido. Con las manos temblorosas, agarré mis maletas y me fui del puerto sin voltear. El taxi me dejó en casa 40 minutos después. Entré en el departamento que antes se sentía cálido y ahora dolía a vacío. Solté el bolso en el sillón y fui directo al escritorio donde guardo mis papeles importantes. En el segundo cajón, dentro de una carpeta azul, estaba el contrato de la casa de Rafael, la misma que yo les compré hace 5 años cuando se casaron, donde nunca fui bien recibida los fines de semana, porque según Patricia necesitaba su propio espacio familiar, la casa cuya última mensualidad yo había terminado de pagar apenas 2 meses antes. Esa casa seguía a mi nombre, y a ellos jamás les importó ese detalle. Rafael siempre decía que era pura burocracia y que luego lo arreglaríamos, y yo tonta pensando que solo era cuestión de tiempo. Ahora comprendía que no era olvido, era comodidad. Me limpié las lágrimas que ni cuenta me había dado que corrían, respiré profundo y marqué un número. «Doctor Marcelo, soy Elena Oliveira. ¿Recuerda la casa que compré para mi hijo?» «Sí, esa misma. Necesito saber qué opciones legales tengo». Mientras hablaba con mi abogado, una calma rara comenzó a cubrirme. No era coraje aunque ardía debajo de mi piel. Era una claridad nueva, como si todo por fin hiciera sentido. Las frases de Patricia sobre poner límites, la distancia creciente de Rafael, las críticas sobre que yo era demasiado cariñosa con los niños, las excusas para dejarme fuera de reuniones, hasta los regalos cada vez más impersonales, una olla, una tarjeta de tienda. No eran cosas aisladas, era un plan lento para alejarme, manteniéndome cerca solo para usar lo que le servía, mi dinero, mi tiempo, mi nombre en los papeles de una casa que ni podían pagar. Me habían convertido en un cajero automático emocional y económico. El doctor Marcelo confirmó lo que presentía. La casa era legalmente mía y podía hacer con ella lo que quisiera, venderla, rentarla, cambiar lo que fuera. Todo estaba bajo mi nombre, y no existía ningún papel que prometiera dársela a Rafael después.
Pregunté cuánto tomaría una venta y hasta yo me sorprendí de la seguridad en mi voz. Con un comprador listo, 2 semanas, quizá menos si se aceleraba, contestó. El crucero duraría 10 días, así que abrí mi laptop y le mandé correo a Teresa, mi amiga agente de bienes raíces. Necesito vender una casa rápido. Es por dignidad. Esa noche dejé de llorar. Preparé un té de manzanilla y me senté en mi balcón a ver las luces de Guadalajara. Y por primera vez en años no pensé en Rafael, ni en Patricia, ni en mis nietos. Pensé en mí. Pensaba en mí, en quién había sido antes de convertirme únicamente en la mamá de Rafael o en la abuela de sus hijos. Recordé a la Elena que disfrutaba bailar, que soñaba con viajar a París, que tenía amigas y pasiones propias. La misma que fue desapareciendo poco a poco hasta transformarse en una versión cómoda para ellos, siempre en un rincón, sin estorbar ni ocupar demasiado espacio. Aquel mensaje en el puerto no solo me dejó fuera del crucero, fue una bofetada que me dejó claro que para ellos ya no era importante, era fácilmente reemplazable, sobraba, ni siquiera me consideraban familia, y si esa era la jugada que querían, yo también sabía mover mis piezas y había llegado el momento de hacerlo. Tomé mi cuaderno y comencé a escribir un plan. No por rencor, aunque era imposible negar el saborcito de justicia que todo tenía, sino por mi dignidad, por quererme a mí misma. Mientras su barco se iba alejando de la costa brasileña, yo empezaba a trazar mi propia ruta, una en la que, después de tantos años, yo sería la número 1, y la semana que siguió fue puro movimiento bien pensado. Teresa, mi amiga que vende casas, consiguió una pareja interesada en solo 3 días, jóvenes, sin hijos y con lana en mano. Así que acordamos mostrarles la propiedad al día siguiente. Busqué una excusa para entrar a la casa de Rafael, aunque fuera mía en los papeles. Ellos la sentían suya, así que usé la llave que siempre guardé. Para emergencias, mamá, decía Rafael, y entré con esa sensación rara de pisar un lugar que me pertenecía legalmente, pero donde mi presencia no era bienvenida. Le comenté a la vecina chismosa que venía por unas plantas para cuidarlas durante su viaje, y ella me creyó sin dudar, porque todos me conocían como la madre entregada de Rafael. Adentro me recibió el silencio junto con miles de recuerdos. Pensé en el día que les di las llaves, cuando Rafael me abrazó emocionado y Patricia tenía lágrimas de agradecimiento, y me pregunté en qué momento eso cambió hasta convertir todo en solo familia. Al caminar por las habitaciones, noté las señales del descarte. En las fotos casi no salía, en las más nuevas ya no aparecía, ni un solo libro de los que les regalé estaba a la vista, y la colcha que les tejí con tanto cariño estaba guardada para dejar en su lugar una comprada en tienda departamental. En la oficina de Rafael, revisé los cajones, buscando papeles de la casa, y encontré un sobre de un abogado con un borrador titulado Transferencia de propiedad, fechado 3 meses antes, nunca firmado ni presentado, y se veía clarito que querían pedir que la casa pasara a su nombre cuando se pagara la última mensualidad que yo terminé hace 2 meses. Tal vez pensaron que yo iba a ceder, o esperaban que estuviera emocionalmente frágil para convencerme. Guardé el papel en mi bolso como prueba, no porque necesitara más razones para seguir, pero aquello era la confirmación de mis sospechas. No fue un descuido, fue un plan. Al día siguiente la pareja llegó a ver la casa. Camila y Roberto, ambos médicos, quedaron encantados con el lugar. Dijeron que era perfecto sin imaginarse el novelón detrás. Ofrecieron más del precio normal, pago al contado, y cerrar trato en una semana. Teresa me preguntó si estaba segura, mientras firmábamos los papeles, y contesté que nunca en mi vida me había sentido tan firme. El doctor Marcelo se encargó de todo lo legal y explicó que como propietaria tenía derecho a vender. No podían decir que no sabían nada porque siempre estuvo a mi nombre. La venta se cerró rapidísimo. El dinero cayó en mi cuenta y los nuevos dueños recibirían las llaves el 27 de julio. Un día antes de que ellos regresaran del crucero, había un último detalle que quería que vieran al volver. No pensaba irme sin que entendieran el precio de sus decisiones. Así que preparé una carta. Rafael y Patricia, la casa que ustedes llamaban hogar fue vendida. Legalmente siempre fue mía, como bien sabían.
También sabían que terminé de pagar la hipoteca hace 2 meses con mi pensión. Cuando recibí su mensaje diciéndome que yo no era familia suficiente para ir al crucero, entendí por fin mi lugar en su vida, útil cuando me necesitan, descartable cuando molesto. Los nuevos dueños se mudan mañana. Sus cosas están en una bodega pagada por 3 meses. Las llaves y la dirección las tiene el doctor Marcelo Almeida, cuyo contacto está adjunto. No se molesten en buscarme. Así como ustedes querían espacio para crecer como familia, yo también lo necesito para reencontrarme, además de ser una madre y abuela que se puede tirar. Elena, dejé la carta sobre la mesa de la cocina junto con copias de las escrituras y el contrato de venta. La última noche, antes de entregar las llaves, hice algo que no hacía en muchísimo tiempo. Puse a Elis Regina en mi cel y me puse a bailar por toda la sala vacía, sin muebles ni fotos fingidas, sin mentiras guardadas. Tu familia ahora está sin techo, murmuró el eco en la casa desnuda. Aquel baile no fue para vengarme, fue mi forma de quitarme de encima todos los papeles que cargué durante años al vivir para otros. Madre de Rafael, suegra de Patricia, abuela de Mateo y Julia, y al mismo tiempo una especie de cajero emocional y de dinero, siempre el ejemplo perfecto, disponible y sin estorbar. Mientras giraba en aquella sala desierta, sentía como esos papeles que me habían impuesto se iban despegando de mí, como si cada paso me regresara un fragmento de la Elena que alguna vez fui, la que tenía metas propias, ilusiones y una existencia que no se trataba solo de servir a los demás. Al día siguiente entregué las llaves a Camila y Roberto, ellos felices, hablando de cómo iban a pintar las paredes y convertir el cuarto sobrante en oficina. La energía de esta casa es especial, comentó Camila. Se puede sentir que hubo mucho amor aquí, y yo respondí. Lo hubo, aunque no todo cariño logra sobrevivir cuando reina la conveniencia. Ella me miró sin comprender, pero igual me regaló una sonrisa, y yo también sonreí, una de verdad que no había sentido en días. Al salir por última vez por el portón, me invadió una mezcla rara difícil de nombrar. No era paz total, ni venganza, ni tristeza. Era un alivio doloroso al aceptar la realidad tal como es y no como uno quisiera. Regresé a mi depa en Ciudad de México y marqué un número. María, le dije a mi hermana, ese viaje a París que siempre soñamos, ¿qué tal el mes que viene? Y colgué antes de oír su reacción, enviándole enseguida los boletos que había comprado en la mañana. Era momento de vivir mis propios sueños, y no solo financiar los ajenos. Esa noche dormí como no lo hacía desde el día en el puerto, sin pesadillas ni sobresaltos, ni ese nudo en el pecho que me venía acompañando. Mientras el barco regresaba poco a poco a la costa brasileña, yo me alejaba cada vez más del puerto de Veracruz. No con el cuerpo, sino con el corazón. Ellos volverían a una vida que ya no existía, y yo me iba a una que apenas comenzaba. El vuelo a París salía justo en 30 días, tiempo suficiente para poner en orden mi nueva vida y observar de lejos las consecuencias de lo que decidí, no por maldad, sino porque tenía que asimilar que esto no era una pesadilla pasajera, sino la realidad que yo misma fui construyendo a punta de abnegación. 3 días antes de que atracara el crucero, recibí un mensaje de Rafael. Mamá, te extrañamos. Los niños preguntan por ti todos los días. No puedo esperar para mostrarte las fotos. Sonreí con amargura viendo la pantalla. La falsedad se alcanzaba a ver entre cada palabra. Ni una disculpa por dejarme fuera, ni siquiera un reconocimiento del daño, solo seguir con el mismo guión donde yo debía ser la mamá comprensiva que perdona todo. No contesté. Cada mensaje sin leer era mi mini rebeldía, contra años de estar siempre disponible. Al día siguiente llegó otro, ahora de Patricia. Elena, te trajimos unos chocolates bellísimos. Julia los eligió especialmente para la abuela. Y otra vez lo dejé en visto. El silencio era la única respuesta correcta, porque si empezaba a hablar, quizá no sabría cuándo parar, y aún no estaba lista para esa pelea. Cuando faltaban 24 horas para que bajaran del barco, Rafael llamó y lo dejé entrar al buzón de voz. Mamá, es raro que no respondas. ¿Está todo bien? Estamos preocupados. Llegamos mañana a las 6 de la tarde. Podemos pasar a cenar.
Los niños te extrañan. Su preocupación sonaba auténtica, lo que lo hacía más contradictorio. ¿Cómo podía sacarme así de sus vidas y luego actuar normal como si nada? Como si viviéramos en dos mundos distintos. El día que desembarcaban me levanté temprano y fui por un café cerca del puerto. Desde lejos miraba el barco enorme acercándose con calma. Ahí dentro venían quienes alguna vez pensé que eran mi familia. Pedí un expreso doble y me quedé viendo todo el movimiento. Familias esperando abrazos, choferes con letreros, vendedores ofreciendo agua y botanas. A las 18:15 vi a Rafael, Patricia y los niños bajando la rampa doraditos por el sol, sonriendo y con bolsas nuevas. Julia abrazaba un peluche. Mateo traía puesta una playera de alguna isla del Caribe. Parecían la imagen perfecta de la familia feliz. Me di la vuelta antes de que pudieran verme. Pagué mi café y me fui. No necesitaba estar presente cuando leyeran mi carta y entendieran que la casa ya no era suya. Eso no me daría ningún gusto. Regresé a mi depa y apagué el celular. Lo que pasara después ya no quería presenciarlo. No era para torturarlos ni para disfrutar su desconcierto. Se trataba de por fin darme el espacio para sanar tantos pequeños golpes que permití por años. Esa noche dormí inquieta. Una parte de mí seguía cargando culpa por haber puesto mis necesidades primero, pero otra parte, la que cada día se fortalecía más, sabía que hice lo correcto. Al día siguiente, a las 7:43 sonó el timbre. Miré por la mirilla, y ahí estaba Rafael, solo, con ojeras marcadas y la cara desencajada. Abrí la puerta sin soltar ni una palabra, y lo primero que salió de su boca, con la voz quebrada entre coraje y sorpresa, fue: ¿Cómo pudiste? ¿Vendiste nuestra casa sin siquiera consultarnos? Y yo le contesté que no era nuestra casa. Rafael, era mía, siempre lo fue. Está en ese contrato que nunca te tomaste el tiempo de leer. Él se agarró la cabeza confundido, diciendo que ahí vivían, que ahí hicieron su vida y que los niños crecieron en ese lugar. Agregó que yo tenía planes de viajar con ellos y ser parte de la familia. A lo que respondí que qué curioso cómo cambian los planes, ¿verdad? Él insistió que solo fue un viaje. Un único viaje, mamá. Y le aclaré que no, que ese momento había sido la gota que derramó el vaso, porque fue cuando por fin entendí cuál era mi lugar en su vida, útil cuando me necesitan y estorbo cuando no. Se dejó caer en el sillón con cansancio repentino y preguntó dónde vivirían ahora y si pensé en los niños. Esa frase encendió algo en mi interior después de tantos años poniéndolo antes que a mí. Y aún así su preocupación era por el problema que yo había causado. Le dije que tenían 3 meses de bodega pagados, tiempo suficiente para buscar otro lugar, y que sí pensé en los niños, en el tipo de persona en que se volverán viendo cómo tratan a su propia madre. Me miró como si no me reconociera, tal vez porque la mamá dócil, siempre disponible y dispuesta a todo, se quedó en aquel puerto. Me soltó que Patricia estaba hecha pedazos, como si eso debiera importarme, y le pregunté cómo creía que me sentí yo cuando leí tu mensaje ese día, solo familia, como si yo fuera una desconocida y no la mujer que lo crió sola. Él dijo que había sido solo una frase torpe y sin importancia, pero para mí significó todo, porque resumía años sintiéndome aceptada solo cuando convenía, usada para pagar sueños, pero nunca para vivirlos con ustedes. Comenzó a caminar por la sala inquieto, preguntándome qué quería de ellos, que si una disculpa, está bien, lo siento, fue insensible, fue incorrecto, pero vender nuestra casa, eso es demasiado. Yo le dije que no quería disculpas obligadas y que no se trataba de la casa sino del respeto, de comprender mi valor. Él preguntó, ¿cuánto valía ese respeto? ¿El precio de una casa? Y de golpe entendí lo que pasaba. No había ido para reconocer mi dolor, sino porque necesitaba un techo. Le dije que no estaba entendiendo nada, que esto no era una negociación. La casa ya estaba vendida y los nuevos dueños vivían ahí, que era irreversible como el daño que me hicieron al dejarme fuera de ese viaje. Preguntó qué harían ahora, y le contesté que no lo sabía, que yo me iría a París en 27 días, que al fin viviría mi vida sin girar alrededor de la de ellos. Me vio como si lo hubiera noqueado, y preguntó por cuánto tiempo. Respondí que tal vez semanas,
tal vez meses, tal vez nunca. Él tomó el celular temblando y dijo que debía contarle a Patricia porque no lo creería. Le dije que le explicara que por fin entendí lo que es familia, algo pequeño, cerrado, que al final se rompe. Cuando salió y cerró la puerta, sentí que un gran peso se me quitaba de los hombros. No era alegría total ni venganza triunfante. Era solo alivio de decir por fin las verdades que guardé tantos años. Encendí mi compu y abrí el correo de la aerolínea. El boleto a París brillaba como una promesa, no de huida, sino de nuevo comienzo. A mis 62 años, estaba lista para abrir un capítulo donde yo fuera la protagonista, no un personaje secundario de la vida de alguien más. En los días siguientes, no pararon los mensajes y llamadas. Rafael, Patricia y hasta amigos en común intentando hacerme cambiar de opinión. Cada notificación me obligaba a respirar profundo para mantenerme firme. Elena, no puedes simplemente desaparecer y dejar a tu hijo y a tus nietos en la calle, dijo Marta, mi amiga de toda la vida, en un audio de WhatsApp, que entendía que me habían herido pero que esto era desproporcionado. Esa palabra se repetía como un eco, como si hubiera una regla exacta para medir cuánto dolor responde a cuánto daño. Le contesté, no están en la calle, Marta. Están en una bodega pagada por 3 meses. Y además Rafael gana bien. Él mismo decía siempre que la casa les quedaba chica. Ahora tienen la oportunidad de buscar un lugar que realmente vaya con su familia. Aún así, mientras escribía eso en el celular, sentí un pellizco de culpa, no por lo que había hecho, sino por la versión dura de mí que parecía salir a flote, una que casi no reconocía, o quizás sí, tal vez era la verdadera yo al fin suelta, después de años callando lo que sentía. En el día 10, tras la venta de la casa, llegó un arreglo de flores, rosas blancas que siempre me han encantado, acompañado de una tarjeta escrita por Patricia que decía: Elena, entiendo tu dolor y pido sinceras disculpas por cómo te hicimos sentir. Podemos conversar, no por nosotros, sino por los niños. Te extrañan. Y claro que el mencionar a los niños era la táctica obvia. Sabía que tarde o temprano los usarían como escudo para hacerme ceder, pero esa vez no surtiría efecto, aunque yo también los extrañara con el alma, porque debía cortar ese patrón donde mi cariño sin límites solo les servía para aprovecharse. Puse las flores en un florero, les tomé foto y se la mandé a Patricia con una sola palabra: gracias. No era un perdón ni una invitación a hablar, solo un gesto educado, nada más. 2 semanas antes de mi viaje, recibí una visita inesperada. Julia, mi nieta de 7 años, llegó con la niñera y apenas abrí la puerta, corrió a mis brazos diciendo: Abuela, te extrañé tanto, ¿por qué no viniste a visitarnos a la casa nueva? Y sentí el corazón hacerse chiquito. Los niños no tenían culpa de nada, solo eran piezas atrapadas en un juego emocional que no entendían. La abracé fuerte, diciéndole que yo también la extrañaba mucho, que solo tenía que arreglar unas cosas. La niñera me entregó un sobre, explicando que la señora Patricia quería que yo lo recibiera en persona, y dentro había una invitación muy formal para cenar en la nueva casa rentada, con la frase escrita con letra bonita: para comenzar como familia. Esa noche me puse a pensar mis alternativas. Si aceptaba sería como decir que todo podía olvidarse con una disculpa elegante, como si años de humillaciones valieran tan poco. Si me negaba, reforzaría la imagen que quizá tenían de mí, la de una vieja rencorosa. Sin pensarlo más, llamé a Rafael y le dije que ya había recibido la invitación. Él sonó aliviado y me preguntó si iría. Respondí: no, Rafael, no voy a ir. Y el silencio se hizo. Él insistió que estaban tratando de arreglar las cosas y me preguntó qué más quería. Le contesté que no quería nada de ellos, que ese era el punto, porque por años me quisieron cerca cuando les convenía, y fuera de la vista cuando no. Ahora yo decidía no estar disponible y concentrarme en mí. Él reclamó que los niños no tenían culpa y acepté eso. Por eso seguiría en sus vidas, pero a mi manera, no bajo sus reglas. Él molesto preguntó cuáles eran esos términos, y le dije que me los llevaría conmigo un fin de semana al mes sin ustedes. Así como ustedes querían un crucero sin mí, yo quiero tiempo con mis nietos sin ustedes. Él gritó que era absurdo,
y que estaba usando a los niños como moneda de cambio. Respondí que no, que al fin estaba poniendo límites que debí fijar hace mucho, y colgué antes de escuchar su respuesta. Mis manos temblaban, pero no por miedo ni remordimiento, sino por la adrenalina de enfrentar por fin las dinámicas dañinas que yo misma permití. Al día siguiente, Patricia vino a mi puerta, impecable como siempre, pero con la cara delatando desvelo. Pidió hablar a solas conmigo. La hice pasar, ofrecí café que rechazó y nos sentamos frente a frente. Preguntó qué me había pasado, con una mezcla de preocupación y juicio en la voz, diciendo que yo no era la misma Elena, y le dije que tenía razón, que la Elena de antes se quedó en ese puerto cuando leí el mensaje de su hijo, diciendo que yo no era familia suficiente para un crucero. Patricia bajó la mirada diciendo que fue un error horrible, que andaban estresados con los preparativos y ella lidiando con su mamá enferma, que fue una decisión impulsiva. Le respondí que impulsivo es olvidar, invitarme a un cumpleaños, pero dejarme fuera de un viaje familiar es algo bien pensado, que dejaba claro lo que realmente pensaban de mi lugar en su vida. Patricia acomodó el collar de perlas que yo misma le regalé en la Navidad pasada y dijo que siempre estaban agradecidos por todo lo que hice, la casa, el dinero, cuidar a los niños, y le pregunté si así demostraban ese agradecimiento, tratándome como una trabajadora, a la que pueden despedir cuando ya no sirve. Ella dijo que no era justo decirlo así, que solo buscaban construir su familia y su identidad como pareja, y que a veces eso implica poner límites. Límites, repetí, saboreando lo amargo que sonaba esa palabra, y pensé en lo raro que fue que esos límites jamás aparecieron cuando necesitaban lana para arreglar la cocina o cuando me pedían quedarme con los niños para irse a trabajar o viajar. Patricia se puso colorada y dijo que sabía que parecía hipócrita, a lo que respondí que no parecía, lo era. Ella respiró profundo, como juntando valor, y preguntó qué podía hacer para arreglar todo, que estaban realmente arrepentidos. La miré de frente, buscando si había algo de verdad detrás de su maquillaje perfecto. Quizá no arrepentimiento real, pero sí entendía las consecuencias. Le dije tranquila que no había nada que arreglar, que ellos tomaron sus decisiones y yo las mías, y ahora a vivir con ellas. Preguntó por los niños, que necesitaban estabilidad, y le repetí que, como ya le dije a Rafael, seguiré en su vida, pero bajo mis condiciones. ¿Fines de semana sin nosotros?, dijo molesta intentando disimularlo. ¿Como si no pudiéramos cuidar a nuestras propias hijas? Le aclaré que no se trataba de confianza, sino de construir un lazo con ellas sin ustedes. Del mismo modo que ustedes formaron su familia sin mí. Patricia se levantó acomodándose la falda como hacía cuando algo le incomodaba y dijo, ¿has cambiado, Elena? Respondí que sí, que ese cambio debió llegar hace años. Cuando se fue me sentí extrañamente ligera, no grité ni lloré. Solo dije lo que tenía que decir sin dramas ni rencores de más. La Elena de antes habría cedido y aceptado cualquier migajita de reconciliación, hambrienta de sentirme incluida, pero esta nueva Elena, o quizá la de siempre enterrada bajo años de entregarme por completo, ahora pedía respeto, no sobras. En la semana previa a mi viaje cumplí lo prometido y busqué a Julia y Mateo para pasar un día con ellos. Fuimos al zoológico, compramos helado, tomamos fotos chistosas y platicamos de todo, de la escuela, de los animales, del libro que Julia estaba leyendo. Nunca mencioné a sus papás, ni la situación entre nosotros, porque ellos eran solo niños y merecían estar lejos de los enredos de los adultos. Cuando los regresé a casa, Rafael ya estaba esperándome en la puerta, tenso. Preguntó si se divirtieron intentando sonar casual, y le contesté que mucho, con la misma ligereza que él fingía. Me agradeció por no alejarlos de mí pese a todo, y le dije que jamás haría eso porque yo no soy como ustedes. Esa frase lo sacudió como esperaba, pero solo asintió. Luego preguntó cuándo volvía de París, y le dije que no sabía, quizás nunca. Su voz mostró miedo verdadero. ¿Hablas en serio? Le respondí que por primera vez en décadas me estoy poniendo en primer plano y me quedaré hasta reencontrarme. Preguntó qué pasaba si me necesitaban, o si los niños me necesitaban, y sonreí sin alegría sino con seguridad.
Sobrevivieron sin mí, 10 días en el crucero, podrán sobrevivir mientras viaje. La noche antes de volar a París, abrí la caja donde guardo los recuerdos de Rafael, fotos, dibujos, su primer zapatito. Cada cosa contaba un cariño que poco a poco se volvió aprovechamiento. No quiere nada ni escondilatzaya. Solo la miré aceptando que esas memorias son parte de mí, igual que el dolor por su rechazo. No hace falta negar el pasado para recibir el futuro. A la mañana siguiente, mientras el taxi me llevaba al aeropuerto, llegó un mensaje de Rafael. Buen viaje, mamá. Te amamos, aunque no lo creas ahora. Y no respondí, no porque dudara de su amor, sino porque aprendí que un amor sin respeto es una palabra hueca, una excusa para seguir lastimando. El avión salió puntual a las 10:25, y mientras Brasil quedaba atrás, sentí que por primera vez en años podía respirar. No era solo un viaje físico, sino una ida hacia adentro, para reencontrar a esa Elena que existía antes de ser únicamente mamá de Rafael o abuela de los niños, a la Elena con anhelos propios, y una vida que no girara en torno a servir. La sobrecargo me ofreció champaña en clase ejecutiva. Un gustito que pude darme con parte del dinero de la venta de la casa. Levanté la copa en un brindis silencioso, no por el final de una familia, sino por el comienzo de mí. París me recibió con una llovizna suave y un cielo gris que no le quitaba nada a la magia del instante. María, mi hermana, me esperaba en el aeropuerto con un paraguas lleno de colores y una sonrisa enorme. «Bienvenida a tu nueva vida», dijo ella abrazándome fuerte. María siempre fue lo contrario a mí. Nunca se casó ni tuvo hijos. Hizo carrera fuera y llevaba años moviéndose entre París y Cancún. Mientras yo entregaba toda mi existencia a Rafael, ella invertía la suya en sí misma. Durante mucho tiempo sentí una superioridad disfrazada sobre sus decisiones, como si mis sacrificios de madre fueran más nobles que lo que yo llamaba su vida egoísta en nuestras charlas familiares. Ahora, con 62 años, empezaba a preguntarme quién de las dos había elegido mejor. «¿Cómo te sientes?», preguntó María mientras su chofer nos llevaba por las calles de París. Libre, asustada, culpable, todo junto. Ella soltó una risa diciendo: «Bienvenida a la vida real, hermana, donde nada se siente por separado y todo tiene un costo». Su depa estaba en el Marais, un barrio antiguo, lleno de galerías, cafés y tiendas de diseño. Siempre me pareció una vida algo exagerada, casi caprichosa, pero ahora veía cómo construyó un mundo que la reflejaba por completo sin ceder ni sacrificarse de más. «Preparo el cuarto de visitas para ti, pero creo que pronto necesitaremos buscarte tu propio lugar», dijo, mientras me enseñaba la habitación con vista al patio. «¿Cuánto tiempo piensas quedarte?», preguntó y respondí que no sabía. Nunca pensé más allá de vender la casa y comprar el boleto. «Perfecto», sonrió María. «Las mejores aventuras son las que no llevan plan». Los días siguientes me perdí en París como quien encuentra agua en medio del desierto. Museos, cafecitos, largas caminatas junto al Sena. Cada momento lo absorbía como si llenara un vacío que ni sabía que tenía. Mantenía el celular apagado casi todo el tiempo. Solo lo encendía en la noche para revisar mensajes necesarios y hacer una videollamada breve con Julia y Mateo. Nuestras pláticas eran sencillas, solo sobre la escuela o lo que yo iba descubriendo. Jamás hablábamos de sus papás ni de mi regreso. Una semana después, María organizó una cena con amigos suyos, artistas, escritores, profes, gente chida con vidas interesantes más allá de los 60. «Esta es mi hermana Elena». Me presentó a una señora elegante de cabello gris. Por fin se dio cuenta de que hay vida más allá de ser mamá y abuela, y en otro momento me habría dolido, pero esa noche, entre risas y vino tinto, acepté la verdad de esas palabras. «¿Y tú? ¿A qué te dedicas, Elena?», me preguntó Philip, un profesor de literatura comparada. «Estoy redescubriendo quién soy», contesté sorprendida de decir algo tan honesto. Pasé décadas definida solo por los papeles que cumplía en la vida de los demás, y ahora me tocaba escribir mi propia descripción. «Ah, un viaje de autodescubrimiento», sonrió él, «el más importante de todos», y esa noche fue como una revelación. Por primera vez después de tantos años me reconocían como Elena, con opiniones y sueños propios. Al día siguiente,
María me propuso algo inesperado. Un amigo suyo rentaba un departamentito en el distrito 11, nada muy lujoso, pero con ese encanto parisino. ¿Quieres verlo? Rentarlo para mí, pero si ni sé cuánto me quedaré. Y por eso mismo, sin compromisos a largo plazo, un espacio tuyo mientras decides. El lugar era un estudio típico de París, chico pero bien distribuido, ventanas altas con luz dorada del otoño, piso de madera que crujía tantito y una cocinita pequeña pero funcional. «Es perfecto», susurré sintiendo que ese espacio era justo como mi momento de vida, temporal pero mío, un inicio. Esa misma tarde firmé un contrato de 3 meses renovable. Con parte del dinero de la casa podía darme ese respiro sin preocuparme. 2 semanas después, llegó un correo del doctor Marcelo. Rafael había metido abogado y amenazaba con pelear la venta, alegando un acuerdo verbal de que la casa sería suya. «No se preocupe», escribió el doctor, «sin documentos no hay manera legal de revertir la venta». Aún así me dolió, no por miedo al juicio, sino porque era prueba de que Rafael seguía sin entender, seguía creyendo que él era la víctima y no alguien enfrentando las consecuencias de sus actos. Esa noche lo llamé por primera vez desde que me fui. «¿Por qué el abogado Rafael?». Y él contestó sorprendido. «Mamá, ¿dónde estás?». Estábamos preocupados. «En París. Como dije que estaría, ¿por qué contrataste un abogado?». Hubo un silencio y luego un suspiro. «Pues porque no es justo. Esa casa era nuestro hogar. Teníamos un acuerdo». «¿Qué acuerdo, Rafael? ¿El que solo existía en tu cabeza? ¿O el que pensaban imponerme cuando yo terminé de pagar la hipoteca? ¿De qué hablas?». «Encontré el borrador de transferencia de propiedad en tu oficina, fechado hace 3 meses y nunca me lo presentaron. Ustedes estaban esperando el momento exacto para presionarme, ¿verdad?». Hubo otro silencio incómodo antes de que él admitiera con la voz bajita que todo había sido idea de Patricia, que ella pensó que ya era hora de formalizar la situación porque llevaban años viviendo ahí y yo siempre dije que la casa era para ustedes. Respondí que tomaron esa decisión sin preguntarme, igual que cuando decidieron que yo no era suficientemente familia para ir al crucero. Él insistió que eran cosas distintas y le dije que no, Rafael, son prácticamente lo mismo. En las 2 ocasiones eligieron sobre mi vida, mis emociones y mis bienes sin siquiera darme voz. Escuché cómo respiraba hondo, como cuando era niño intentando controlar el enojo, y luego preguntó si íbamos a vivir así para siempre, yo en Europa llena de rencor y ellos tratando de rehacer su vida aquí. Le contesté que no estaba rencorosa, que por fin estoy viviendo mi propia historia y no la que ustedes armaron para usarme como personaje secundario. Le sugerí que retirara la demanda porque sería humillante cuando la rechazaran. «Has cambiado, mamá, ya no te conozco», soltó. Y le dije que quizá nunca me conociste de verdad, solo la versión que te convenía. Al colgar lloré por primera vez desde que llegué a París, no por la casa, ni por el pleito legal, ni por la relación rota con mi hijo. Lloré por la Elena que pasó años escondida debajo de expectativas ajenas, por la mujer que pude ser si hubiera puesto límites a tiempo. A la mañana siguiente, María me halló en el balcón viendo la calle con una taza de café. Y al notar mis ojos hinchados, preguntó si había sido una noche dura. Le conté que Rafael contrató a un abogado y quería pelear la venta. María soltó una risa seca diciendo que claro, cuando la gente pierde sus privilegios lo llaman injusticia. Le dije que seguía siendo mi hijo y que lo quería. Y ella respondió que amar no significa dejar que te usen, que yo no le había quitado nada que fuera suyo. Simplemente dejé de dar lo que era mío. Sus palabras me pegaron fuerte porque había confundido amor con sacrificio, como si querer significara hacerse pequeña para que otros brillaran. Pero el amor verdadero no exige borrarte. Esa tarde hice algo que jamás me había permitido. Me inscribí a un curso de acuarela, una pasión de juventud que abandoné al embarazarme de Rafael, pensando que era un lujo incompatible con ser mamá. El taller estaba en un edificio antiguo en Montmartre, con ventanales enormes desde donde se veían los tejados como una postal viva. El maestro, un señor de cabello blanco y dedos manchados de pintura, nos recibió con una sonrisa y dijo: «La acuarela es como la vida,
Puedes guiar el agua pero no controlarla. Lo bonito es aceptar los caminos inesperados que toma. Mientras mezclaba colores y los veía correr por el papel, tuve una revelación. Eso mismo estaba haciendo con mi vida. Dirigirla sin tratar de dominar cada cosa, abrazando lo impredecible y encontrando belleza en ello. Al finalizar la clase, había pintado un paisaje pequeñito, imperfecto, pero lleno de color y posibilidades. Justo como el nuevo capítulo que arrancaba para mí, llegó el otoño y París se llenó de rojos y dorados, como si la ciudad festejara mi transformación. Aunque los días se acortaban, mis horas tenían más sentido que nunca. Armé una rutina solo para mí. Me levantaba temprano, tomaba café en una panadería de la esquina, donde el dueño ya me conocía, y me guardaba un croissant calientito. Caminaba por distintos parques, iba 2 veces por semana a mis clases, y en las noches cenaba con María y sus amigos, o me quedaba pintando en mi estudio. Era una vida sencilla, pero totalmente mía. Cada decisión hecha por mí y para mí. El tiempo pasó, y los mensajes de Rafael se hicieron menos frecuentes, y el doctor Marcelo me avisó que él había desistido del pleito. Entendió que no había cómo ganarlo. Seguía haciendo videollamadas con Julia y Mateo, pero también se fueron espaciando, mientras todos se adaptaban a la nueva realidad. A mediados de noviembre, recibí un correo inesperado de Patricia. Elena, espero que estés bien en París. Las fotos que mandas a los niños les encantan, presumen con sus amigos dónde vive su abuela ahora. Escribo para pedir disculpas. De verdad esta vez. No por los líos prácticos, sino por el daño emocional que te provocamos tantos años. Rafael y yo estamos en terapia desde que te fuiste. Ha sido duro enfrentar lo que hicimos, cómo te tratamos, los patrones tóxicos que normalizamos. Nos ayudaron a ver cómo disfrazamos de límites saludables lo que en realidad era egoísmo. Dimos por hecho tu generosidad y peor, la aprovechamos sabiendo que nunca dirías que no, ni pondrías límites, ni pedirías reciprocidad. No espero que nos perdones o que olvides, ni que regreses a cómo eran las cosas. Solo quería que supieras que tu decisión tan radical nos obligó a enfrentar verdades dolorosas y empezar a cambiar en serio. Rafael tiene dificultad para expresar esto así, que me tomó la libertad de hablar por los dos. Él sigue lidiando con mucha culpa y enojo, pero va avanzando. Los niños están bien. Te extrañamos, pero respetamos tu jornada, con sinceros deseos de bienestar. Patricia, leí ese correo varias veces, intentando detectar manipulación disfrazada de honestidad, pero algo sonaba distinto a los intentos anteriores por reconciliarse. No había pedidos escondidos, ni una mención a la casa o al dinero, tampoco el típico uso de los niños como chantaje emocional. Se lo mostré a María durante la cena esa noche. ¿Qué opinas?, pregunté mientras ella lo leía con atención. Parece sincero, dijo al fin regresándome la tablet, pero la pregunta importante fue ¿qué opinaba yo? Me quedé pensando, y dije que tal vez por fin estaban entendiendo, no solo lo que hice, sino por qué lo hice. ¿Y eso cambia algo para ti?, quiso saber. Respondí que no estaba lista para perdonar del todo, ni para regresar a lo que había antes. Y María afirmó que ni debería, que el perdón cuando llegue debe ser para mi paz, no para su comodidad, y que aunque los perdone jamás debo permitir que vuelvan a tratarme igual. Asentí guardando sus palabras dentro de mí. Esa noche le contesté brevemente a Patricia. Gracias por el correo electrónico. Aprecio la honestidad y el reconocimiento. También estoy en una jornada de autodescubrimiento y sanación. Me alegra que estén buscando ayuda profesional. Los niños siempre serán bienvenidos en mi vida, igual que una comunicación honesta entre nosotros adultos. Elena, un mensaje corto sin promesas, pero sin mala vibra, un pasito hacia algo nuevo. No un regreso al pasado, sino la posibilidad de otro tipo de futuro. Diciembre llegó con luces navideñas, convirtiendo París en una ciudad de cuento. En mi clase de acuarela, armaron una exposición de fin de año, y para mi sorpresa, eligieron 2 de mis pinturas. Nada enorme, solo una galería chiquita en Le Marais, pero para mí era gigante. Era sentir que valgo más allá de los roles familiares. El día de la inauguración me quedé mirando mi acuarela enmarcada, una vista del Sena al atardecer.
azules y morados mezclándose en el horizonte, tal vez no perfecta, pero guardaba un instante real, un momento de paz que viví conmigo misma a la orilla del río. «Es hermosa», dijo una voz conocida detrás de mí. Me giré sorprendida, y ahí estaba Rafael. «¿Qué haces aquí?», pregunté casi sin aire. «Patricia vio la invitación de la exposición en tu Facebook, y pensé que quizá ya era tiempo de hablar cara a cara». Se veía distinto, más flaco, con ojeras, pero con la expresión menos dura. «¿Viniste solo?». «Sí». Patricia se quedó con los niños. Entendió que necesitábamos este rato tú y yo. Caminamos hasta un cafecito cercano. La noche estaba fría y despejada, raro en una ciudad tan iluminada. «Tu pintura está muy bonita», dijo cuando ya teníamos el chocolate caliente enfrente. «No sabía que pintabas». «Yo tampoco me di cuenta hasta ahora», respondí con una sonrisa leve. «Hay muchas cosas de mí que tú no sabías, que yo misma ignoraba». Él asentó moviendo el chocolate con la cucharita. «He estado pensando mucho en cómo nunca te vi como alguien completo, con tus propios deseos y sueños. Solo eras mi mamá, como parte de mí». Su sinceridad tan directa me tomó con la guardia baja. Este no era el Rafael defensivo que dejé atrás. «La terapia está funcionando», comenté. Él sonrió poquito. «Es difícil, bastante. Mirar frente a frente patrones que no sabía que tenía. Ver cómo traté a la persona que más me quiso en el mundo. Yo siempre te quise, Rafael. Eso no cambió nunca, lo sé, y abusé de ese amor por años». Tomó un sorbo y siguió. «No vine a pedir que vuelvas ni que corrijas lo que hiciste. Vine a decirte que entiendo y que estoy tratando de cambiar, de ser mejor». Guardamos silencio unos segundos, dejando que esas palabras respiraran entre nosotros. «¿Los niños están bien?», pregunté al fin. «Sí. Te extrañan, pero se van adaptando. Julia guarda todas las fotos que mandas en un álbum especial. ¿Y ustedes? ¿La nueva casa? Más chiquita, más sencilla, pero nos acomoda. Patricia ya regresó a trabajar medio turno. Vamos aprendiendo a vivir con menos, a valorar lo que importa. Lamento que haya sido tan duro para ustedes», dije. Él negó con la cabeza. «No sientas, fue necesario. Duro sí, pero necesario. Como una cirugía para sacar algo tóxico». Lo que dijo resonó conmigo. Esa sensación de que a veces el dolor es parte del proceso para sanar bien. «¿Cuándo vuelves a México?», pregunté. «Mañana. Solo vine un ratito para verte, para hablar de esto. ¿Y ahora qué pasa entre nosotros? No sé. Tal vez comencemos de cero de alguna manera, no como antes porque eso sería imposible y hasta dañino, pero quizá podamos construir algo nuevo con respeto de verdad esta vez». Asentí sintiendo una mezcla de emociones difícil de poner en palabras. No era un perdón total ni una reconciliación al instante. Era algo más complejo, más adulto. El entendimiento de que los vínculos como las personas pueden transformarse y avanzar. Le dije de pronto que me gustaría que conociera a mis amigos aquí en París, que María estaba organizando una cena de Navidad la próxima semana. Él sonrió diciendo que le encantaría, pero que tenía que regresar con Patricia y los niños. «Quizá la próxima vez puedas pasar Navidad acá», dije. Y él respondió que entendía, aunque se le notaba la desilusión. No insistió y propuso hacer una videollamada ese día porque a los niños les encantaría. Le dije que a mí también. Al despedirnos en la puerta del café me abrazó diferente, no el abrazo rápido y mecánico de los últimos años, sino uno real, apretado y sentido. «Te amo, mamá. Lo siento por todo», susurró. Y yo le contesté. «También te amo, hijo», dejando caer unas lágrimas que al fin se liberaban. Mientras lo veía alejarse bajo las luces navideñas, sentí algo soltarse dentro de mí. No era el perdón completo. Eso llevaría tiempo. Pero sí, el inicio de la sanación para él, para mí, para lo que se rompió entre nosotros. Esa noche me quedé pintando hasta tarde en mi depa pequeño. Ya no pinté el Sena ni París. Pinté una playa mexicana con agua turquesa y arena dorada, el lugar donde un día llevé a Rafael de niño y donde hacíamos castillos que el mar se llevaba. Titulé la obra Reconstrucción. La Navidad en París fue mágica como nunca imaginé. María adornó su hogar
con un arbolito cargado de decoraciones vintage, luces doradas en las ventanas y olor a vino caliente llenando el ambiente. Sus amigos llegaron con recetas familiares para una cena elegante pero hogareña, y en la mañana hicimos la videollamada prometida. Rafael, Patricia y los niños habían preparado un desayuno especial con regalos envueltos con mi nombre, para abrir cuando vuelvas, dijo Julia con los ojos brillosos. La charla fluyó fácil sin la tensión que temía. Patricia incluso se veía distinta, menos perfecta, más real. Me enseñó con orgullo la decoración de la casa nueva, más chiquita pero calientita, con detalles que revelaban más identidad que la mansión fría donde vivían antes. «¿Cuándo vuelves a la casa?», preguntó Mateo asomándose a la cámara con esperanza. Miré a María y luego a la pantalla, diciendo que aún no lo decidía, que estaba aprendiendo mucho aquí, redescubriéndome. «Como pintar», dijo Rafael mostrando una sonrisa. «Les enseñé fotos de tu exposición. Yo también quiero aprender», gritó Julia. «¿Podemos tomar clases juntas cuando regreses?». Le contesté que me encantaría, que quizá encontraríamos un maestro en Monterrey. Después del llamado, María y yo salimos a caminar por los Champs, Elísees, viendo las luces y familias, disfrutando el feriado. «¿De verdad se ven diferentes?», comentó María. «¿Más humildes?». Y le dije que sí, que parecía que realmente estaban intentando, la terapia, el cambio económico, quizá el golpe de perderme. Todo parecía haberlos despertado. «¿Y eso cambia tus planes?», preguntó ella tomándome del brazo. Pensé un rato y dije que no sé si tengo planes claros, más bien una dirección que un destino. Ella se rió diciendo que muy filosófico, pero preguntó de nuevo si pensaba volver a México. Le dije que eventualmente sí, que este capítulo había sido maravilloso, pero no era toda mi historia. Allá estaban mis nietos y también parte de mi corazón. «Pero no en las mismas condiciones de antes», afirmó María sin pregunta alguna. «Claro que no», respondí. «Jamás volveré a ser la Elena invisible, útil solo cuando conviene». Nos quedamos viendo un escaparate navideño, nuestras siluetas mezcladas con las luces. Dos mujeres parecidas en la sangre, pero con vidas opuestas, unidas por una historia que ahora se reescribía. «¿Sabes qué es lo que más me sorprende?», dijo María ajustando su bufanda roja. «No es la venganza, aunque fue ejecutada con maestría, sino cómo saliste de ella. Mucha gente se amarga, se pudre en el rencor incluso cuando gana, pero tú floreciste». Sus palabras me llegaron al alma porque reflejaban justo lo que yo empezaba a entender. Vender la casa no fue el cierre, fue el arranque. No se trató de castigar a Rafael y a Patricia, sino de quitarme las cadenas invisibles que yo misma me fui poniendo durante años. Enero llegó con nieve ligera, cubriendo los techos parisinos como un cuento. Mi contrato de renta estaba por acabar, y debía decidir si renovar o regresar a México. Una tarde fría, caminando por los jardines de Luxemburgo casi vacíos, tomé mi decisión. Era momento de volver, no por obligación, ni culpa, ni presión, sino porque ahora sí estaba lista para emprender el siguiente capítulo, uno donde mi familia está incluida, pero no lo es todo. Por la noche se lo conté a María. «Vuelvo en febrero», dije, «pero con ciertas condiciones». «¿Y cuáles son?», preguntó con una mezcla de entusiasmo y cuidado. «Voy a mantener mi independencia. Ya renté un departamento cerca del suyo, pero no quiero vivir con ustedes ni volverme niñera de tiempo completo». «Entiendo y respeto eso», contestó sin dudar. «Quiero seguir pintando. Encontré un taller en Monterrey con clases parecidas a las de aquí». «Claro, mamá, tu tiempo es tuyo y necesitamos fijar límites claros y respeto mutuo. Todos, incluso los niños, deben comprender que la abuela tiene su propia vida». «Estamos trabajando en eso en terapia», dijo. «Aprendiendo sobre límites sanos, no solo para protegernos, sino para tratar a los demás con respeto». Lo fácil que aceptó mis condiciones confirmó lo que ya había notado. Algo se transformó, no solo en mí, sino en él también, quizá en todos nosotros. Las siguientes semanas fueron un torbellino de planes: mandar cuadros y libros por paquetería, preparar maletas, despedirme de nuevos amigos. París me regaló tanto en tan poco tiempo, no solo recuerdos y habilidades, sino una versión renovada de mí misma.
La última noche antes de irme, María organizó una cena de despedida, y en el brindis me miró directo y dijo a mi hermana Elena, que demostró que nunca es tarde para reinventarse. En el vuelo de regreso a México, pensé en todo lo vivido estos meses. Me fui siendo una mujer herida buscando venganza y volví siendo alguien más completa, una mujer con límites definidos, con sueños propios y con un nuevo reconocimiento de su valor más allá de la familia. La venganza solo fue el empujón para un cambio mucho más profundo. Al llegar, Rafael y los niños estaban en el aeropuerto con carteles hechos a mano y sonrisas sinceras. Patricia también estaba ahí, más reservada pero haciendo el intento. Abracé a todos sintiendo un calor familiar mezclado con esta nueva forma de relacionarnos. «Bienvenida de vuelta», dijo Rafael cargando mis maletas. «O más bien bienvenida a un nuevo comienzo». «Me encanta cómo suena», respondí sonriendo. «Un nuevo inicio para todos». En las semanas que siguieron, fuimos construyendo nuestra nueva dinámica. Cenas familiares donde hablábamos de verdad, no solo cosas superficiales, días especiales con mis nietos donde los llevaba a parques, museos y sí a clases de acuarela como quería Julia, y sobre todo tiempo para mí, mi departamento acogedor, mi taller 3 veces por semana, nuevas amistades, una vida realmente mía. Rafael y Patricia siguieron en terapia aprendiendo a tener una relación más sana conmigo, y entre ellos, perder la casa fue duro, pero los obligó a reevaluar prioridades. Y poco a poco eso los hizo mejores personas. Un domingo bonito 6 meses después, estábamos comiendo en su patio, aunque más pequeño que la vieja casa era mucho más cálido. Miré todo sintiendo una paz que jamás imaginé después de aquel día en el puerto, Rafael asando, Patricia poniendo la mesa, los niños en el pasto y yo, con un postre que aprendí en París. «¿Sabes qué estoy pensando?», dijo Rafael acercándose con una copa de vino. «Nunca te agradecí como debía». «¿Por qué?», pregunté. «Por ser tan fuerte para obligarnos a cambiar. Si hubiera cedido como siempre, seguiríamos atrapados en esa dinámica tóxica». Sus palabras me dejaron sin aliento. Jamás pensé mi acto como un regalo para ellos. Pero de algún modo lo fue. «A veces la extraño», dijo mirando lejos. «La casa, digo, era linda, grande, pero entendí que nunca fue hogar, solo un símbolo de estatus. Este lugar con fallas y apretado se siente más nuestro». Asentí porque sabía exactamente lo que quería decir. A veces hay que perder algo valioso para descubrir lo que de verdad importa. A veces me pregunto, le dije, si hubiera encontrado el valor de cambiar si no me hubieran sacado así ese día, si habría vuelto a pintar, si habría llegado a París, si habría reclamado mi independencia. «No puedo cambiar lo que hice», respondió él con la voz emocionada. «Pero puedo prometerte que nunca más te haré sentir invisible. Eso es todo lo que siempre quise», dije con honestidad. «Ser vista, no solo como mamá o abuela, sino como Elena». Esa tarde, mientras pintaba con Julia en mi pequeño estudio, ella me soltó una pregunta que no esperaba. «Abuela, ¿ya perdonaste a papá y mamá por no llevarte al crucero?». Me detuve buscando palabras que una niña entendiera sin mentiras. «Mira, Julia, perdonar no es hacer como que algo feo no pasó o que no dolió. Es decidir que ese dolor no mande en tu futuro. Y sí, estoy perdonando un poquito cada día. Como en tus cuadros», dijo ella muy seria. «Si te equivocas, no lo puedes borrar, pero sí puedes hacer que se vuelva algo bonito». Sonreí sorprendida por la sabiduría de esa niña de 8 años. «Exactamente así, mi amor, exactamente así». La vida siguió fluyendo con un ritmo nuevo y mejor construido. Yo ya no era la fuente inagotable de apoyo económico y emocional para Rafael y Patricia, ni quería volver a serlo. Pero seguía siendo una presencia constante y valiosa en sus vidas, especialmente en la de mis nietos. Era también una artista que iba creciendo, una amiga, una viajera, una mujer que despertaba pasiones dormidas y alimentaba otras nuevas. La casa que vendí jamás volvió a mencionarse, como si todos entendiéramos de manera tácita que era un capítulo cerrado en nuestras historias. Los nuevos dueños la remodelaron muchísimo. Una vez pasamos por ahí durante un paseo y casi ni la reconocimos. «Parece una vida diferente», comentó Rafael. «Lo era», respondí sin más. En mi cumpleaños número 60,
Y 3, recibí un regalo que me dejó sin palabras de parte de Rafael y Patricia, un boleto para Italia y la inscripción en un taller de pintura en la Toscana. Para que continúes tu camino, decía la tarjeta que venía con el regalo. Con todo nuestro amor y respeto, al mirar ese sobre con los pasajes me di cuenta de que había cerrado un ciclo por completo. El dolor de aquel día en el puerto se había convertido en algo totalmente inesperado. Libertad, no solo la de moverme o manejar mi propio dinero, sino la libertad profunda de por fin vivir como la mujer que siempre debía haber sido. La venganza fue apenas el arranque. El renacer que vino después, ese fue el verdadero triunfo. Ahora, si te gustó esta historia, ya haz clic en el siguiente video que aparece en pantalla, porque viene otra historia de traición y revancha como nunca has visto, solo aquí en Historias del Regreso.